Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto. Y acá comienza Metrópolis AM, abriendo el tren programático en Radio La Clave y en todas nuestras plataformas. Día martes 13 de mayo. Y bueno, tenemos mucho para comentar, compartir con ustedes en una semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para los equipos chilenos, además con algunas informaciones que tienen que ver con el fútbol internacional y por supuesto, como siempre, todo lo que tiene que ver con el polideportivo. La U se juega gran parte de lo que puede ser su opción de avanzar a octavos de final el día de hoy en Copa Libertadores ante el Carabobo. Y mañana será el turno de Colo-Colo. Allá está, en Buenos Aires, Argentina, Edson Figueroa, y al igual que Colo-Colo, que vive momentos bastante complejos desde lo deportivo y además con novedades que tienen que ver con un equipo que es bastante particular, por no decir extraña, la eventual formación que va a disponer el día de mañana Jorge Almirón ante Racing en el cilindro de Avellaneda. Algo de lo que nos dejó también, por supuesto, la Copa Chile y el fútbol internacional, con la noticia que remece el fútbol mundial y que tiene que ver con la llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil. De hecho, eventualmente va a estar sentado en la banca del scratch cuando Brasil reciba a la selección chilena en la fase final de las clasificatorias. Saludo al capitán, a Jesús Yáñez, a cargo de la nave. Ahí está en calle Los Nogales 741, está de vuelta el capitán, medio averiado todavía, pero el capitán tiene eso que se requiere muchas veces cuando las cosas no andan bien, ¿no? Y por supuesto a los muchachos que ya los tengo conectados en Buenos Aires y en Río de Janeiro, a falta de que se conecte el Golden Boy, Yerko Ávila. Me voy justamente a Buenos Aires, allá está Edson Figueroa. Edson, te doy la bienvenida, te saludo y danos un adelanto de cómo te recibió la capital de Argentina de cara a lo que va a ser el partido de mañana entre Racing y Colo-Colo. ¿Qué dicen los medios? ¿Cómo se vive lo que es la previa de este partido y un poco el momento futbolístico, ¿no? Que abarca un poco lo que ocurrió el día de ayer con River, avanzando a los cuartos de final de la Copa de Argentina, entre otras cosas. Edson, buen día. Buenos días, Cristian. El saludo para Yerko, que ya lo veo conectado, para el Flaco Fernández, para Jesús, que ya está recuperándose, y toda la gente que nos está escuchando. Sí, ya estamos instalados acá en Buenos Aires. Son las 8 de la mañana con 4 minutos acá en Argentina y 1 hora de diferencia en estos momentos. Ayer llegó el plantel de Colo-Colo, se está hospedando acá muy cerquita, cerca de la calle Corrientes. Pudimos estar en la llegada del plantel, pudimos ver un poquito los movimientos. Llegó Claudio Baeza, por ejemplo, a saludar al plantel de Colo-Colo. Varias situaciones que se han ido dando en las últimas horas, esta formación que no solo anda dando vuelta, que efectivamente pudimos comprobar que fue lo que trabajó ayer el técnico Jorge Almirón. Así es que hay muchas noticias en torno a Colo-Colo, y acá en Argentina la verdad que de Racing no se está hablando tanto. Se habla mucho de Boca, se habla mucho de River, lo que suele ocurrir, ¿eh? No es nada extraño, pero sí, hizo muchas noticias ayer el partido de River, gol de Paulo Díaz, un estadio completamente lleno. Así que siempre hay harto movimiento acá en el fútbol argentino, que si te pones a hablar de jugadores chilenos, todos te mencionan a Felipe Loyola. Es increíble. Eso sí, te lo mencionan todo. Acá uno se sube un taxi, Felipe Loyola te lo mencionan de inmediato. Bien, interesante esta primera foto, ¿no? De lo que se vive allá en Buenos Aires de cara al partido de mañana entre Racing y Colo-Colo. Un juego trascendental y un equipo albo que, tal como lo marcas tú, Edson, que trabajó una formación bastante particular, por decirlo menos. En Río de Janeiro, ahí está José Tomás Fernández. Flaco, te doy la bienvenida, te saludo y bueno, dame un título, un avance de lo que te llama particularmente la atención desde lo noticioso.
Primero que todo, muy buenos días para todos los que nos están escuchando, para Jesús, que ya está de vuelta con nosotros desde hace algunos días, para Yerko, para Edson Pardí, y destacar que, bueno, la UBA con todo hoy día, recibe a Carabobo y va a ir Charles Aranguis desde el primer minuto. Habría superado, se supone que habría superado esta molestia muscular, este micro desgarro, como se le suele llamar, y Gustavo Álvarez va a apostar por él. Habrían cambios también en la posición de Ormazábal, lo cual conlleva otros cambios dentro del once titular, que además tendría una nueva dupla de ataque. Así que estamos atentos para el partido del primer equipo chileno que va a jugar esta semana por copas internacionales. Pues mañana tenemos a 3, porque mientras Colo-Colo esté jugando en Argentina, va a estar jugando acá en Brasil tanto Unión Española como Cruzeiro en la Sudamericana, y el día jueves va a cerrar todo Iquique. Así que esperemos que comience bien la semana para los chilenos que nos representan en los torneos de la Conmebol. Yerko Ávila, ¿cómo anda Golden Boy? ¿Todo bien? Le doy por supuesto la bienvenida, ¿no? Y también te pido un título, ya sea del polideportivo o de lo que a usted le parezca relevante marcar en este inicio de jornada de día martes 13 de mayo. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos, saludar a Edson, a Flaco y a Jesús, por supuesto a ti, Cris. Gracias por esa presentación. Acá estamos con toda la energía y semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y sobre todo con harta información en el polideportivo. En materia internacional está el Masters 1000 de Roma, la NBA en las semifinales de la conferencia, se entregó el Premio Nacional del Deporte también para una figura muy pero muy importante para el Team Chile. Eso y mucho más vamos a estar desarrollando durante esta jornada. Bien, saludo a Jaime Pérez, a Cristian Maturana, a Alexis Bitterlich, a Leonardo Araya, tengo también a Jorge Vélez, a Cristian Sayagó, al Patito Arias, a Eduardo, algunos de los amigos que se van conectando a esta hora de la mañana a nuestra señal de YouTube. Recuerda que nos puedes ver, oír y escuchar en nuestras distintas plataformas. Antes de entrar en el desarrollo de los contenidos, tengo, por supuesto, muy buen consejo a esta hora de la mañana, y que viene de la mano de micasino.com. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150,000 pesos. A partir de aquello arranca tu aventura que te lleva por el deporte, la entretención y todo el fútbol del mundo. En jornada de día martes te proponemos jugar en la Liga de España, que está a un par de fechas ya de terminar. El Valladolid enfrentando al Girona, gana el Girona, además el Valladolid anotará primero. La Real Sociedad enfrentando al Celta de Vigo, gana la Real Sociedad y el Celta de Vigo anotará un mínimo de 2 goles. Y el Sevilla enfrentando a Las Palmas, gana el Sevilla. Si jugamos 10,000 pesos a estos partidos y si logramos acertar, estaríamos cobrando 1.617.624 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. La Universidad de Chile jugará esta noche en el Estadio Nacional ante el Carabobo, buscando 3 puntos importantísimos que le puedan asegurar su paso a los octavos de final de Copa Libertadores de América. El día de ayer lo confirmó el técnico de la U, Gustavo Álvarez, quien dijo, a excepción de Fabricio Formiliano, está todo el plantel a disposición. Colo-Colo ya se encuentra en Buenos Aires para su juego de mañana ante Racing Club y con una formación que llama particularmente la atención. Al momento de salir del país se fue consultado el presidente de la concesionaria Aníbal Moza de una eventual reunión entre la Garra Blanca y el plantel de Colo-Colo, y el mandamás Salvo dijo, no lo sé. En cuanto a novedades que tienen que ver con el fútbol chileno, La Serena estaría a detalles de confirmar a Cristian Paolucci como su nuevo técnico. Paolucci, sí, que en algún momento fue funcionario de la Católica, también técnico de los Cruzados,
volvería al fútbol chileno, y Paulo Díaz anotó ayer en la victoria de River sobre Barraca Central, y al momento del cambio fue ovacionado con ese tradicional chileno. Carlito Ancelotti fue anunciado como el nuevo técnico de la selección de Brasil y probablemente dirija el scratch ante la selección nacional. Y en el polideportivo, don Yerko Ávila nos va a contar varias novedades que tienen que ver con chilenos en el tenis y también en la NBA. Bien, Yerko, querido, bueno, la cortina suena, su momento en el programa para hablar de el Premio Nacional del Deporte, ¿no?, que fue anunciado el día de ayer. ¿Qué pasa con los playoffs de la NBA y también los tenistas, o más bien lo que está ocurriendo en Roma, ¿no?, que entra en su fase final, ATP Master 1000? Yerko. Sí, claro, estuvo muy emocionante la entrega del Premio Nacional del Deporte 2024. Fue para un deportista que la verdad brilló durante la temporada pasada. Nos referimos a Yasmani Acosta, que lo recordarán por esa plata en los Juegos Olímpicos de París, justamente en el 2024, en la lucha grecorromana. Este cubano chileno que tiene una historia bastante emocionante. Los invito a leer sobre aquello, ¿no?, de que tuvo que dejar su tierra natal para poder ser la punta de lanza de Chile en este deporte de la lucha greco-romana. Me parece a mí, en lo personal, merecido. Muchos me preguntaban por, bueno, ¿y la Francisca Crobeto qué pasó? La reglamentación del premio dice que no se puede repetir. Ella ya tiene un galardón del Premio Nacional en el año 2019, así que ahora el premio va para Yasmani Acosta, muchachos, que brilló en los Juegos Olímpicos de París con esa plata, recordada plata en la lucha greco-romana. Merecido premio. Pueden haber algunas dudas o diferencias respecto de un deportista o una deportista, pero creo que no se puede discutir, ¿no?, este premio entregado a Yasmani Acosta. ¿Cómo siguen los playoffs de la NBA? Sí, entretenido. La noche de ayer se disputaron 2 partidos. El primero, victoria para los Knicks por 121-113 ante Boston Celtics. 3-1 se puso en ventaja el equipo de Nueva York, y sobre todo duele mucho la lesión que tuvo Jason Tatum, que es una de las grandes figuras que tiene la NBA actualmente, en una imagen que dolió mucho porque tuvo que salir en silla de ruedas. Se anticipa de que es una lesión en el tendón de Aquiles, que todo el mundo sabe lo que significa eso, ¿no? Triste por la NBA, por una de las estrellas que tiene hoy en día el circuito, digamos, y aparte por los Boston Celtics, que yo sé que también te gustan mucho, Chris. Están perdiendo 3-1, o sea, se ve difícil para los actuales campeones. Y por otro lado, los Golden State Warriors de Steph Curry perdiendo 3-1 también su respectiva llave de semifinales de conferencia ante Minnesota Timberwolves, en un partido que yo lo estaba viendo, se definió en el tercer cuarto. Nada que hacer, ningún tipo de posibilidad para el elenco de San Francisco, y un Anthony Edwards que está en modo demonio, 30 puntos en su cuenta personal y atacando muchísimo desde el triple. Bien, de hecho, le iba a preguntar a propósito de que estamos hablando de la NBA. Bud Bunny estuvo anoche en el Madison Square Garden, y a propósito, ¿pudo comprar su entrada? Se lo pregunto brevemente porque yo sé que usted y Dominique son fanáticos de este artista, ¿no? Sí, yo estoy arriba de ese barco, ¿eh? Siempre lo he estado. ¿Compró o no compró? Compré. Nos alegramos junto al Flaco y Edson. De hecho, estábamos pensando en hacerle una colecta para que pueda comprar su palco para ir a ver a Bud Bunny con Dominique. Muchas gracias. Se logró. Partidazos los de ayer, en todo caso. Yo estuve viendo el de los Boston Celtics, que no deben tener muy contento a Rodrigo Vicente Gómez, que es fanático de los Boston, digo. Oiga, y cerremos con lo que está pasando en Roma, en el ATP. Sí, atentos también al Masters 1000 de Roma, en el Foro Itálico. Siempre son partidos muy entretenidos.
y que ya comenzaron, ¿no?, con la diferencia horaria con Italia. En este momento, octavos de final, Carlos Alcaraz, que está jugando ante Karen Khachanov, el ruso. Eso por los octavos, como veníamos comentando. En paralelo, Jack Draper ante Corentin Moutet, y así van a seguir avanzando los partidos. Yo diría que el de Sinner con Cerundolo está bien bueno, ¿eh? No antes de las 9 de la mañana en Italia. Bien. Usted, fanático de Bad Bunny, Edson en Buenos Aires, me imagino que estará escuchando un buen tango, una milonga, y bueno, y el flaco que ya dejó estos ritmos urbanos y hoy es fanático del bossa nova, ¿no? Se ha puesto mucho más sofisticado. Cris. Sí, bien. Oye, debo decir que me gusta el bossa nova. En momentos de relajo, poner bossa nova de fondo lo encuentro extraordinario. Bueno, de hecho, el flaco cuando sale a trotar en las mañanas esos 35 kilómetros que lo hace con esa zunga tigrada ahí por Avenida Copacabana, habitualmente suena en su playlist Joao Gilberto o Chico Buarque, entre otros artistas que se han hecho parte importante de la vida de José Tomás o Flaquiño. Oye, ya que estamos en Brasil, hablemos un poquito de lo que está ofreciéndonos el fútbol internacional, para hablar más adelante, por supuesto, de la U, este partido trascendental del día de hoy, con una formación confirmada, con novedades respecto de Charles Mariano Aránguiz, ojo ahí, y también, bueno, todo lo que nos va a contar Edson desde Buenos Aires, la llegada de Colo-Colo, cómo se prepara este partido, cómo está la interna del cuadro albo y todo lo que está girando en torno al presente del cuadro colocolino. Quiero partir contigo, Flaco, ¿cómo se vive allá en Brasil la confirmación el día de ayer de que Carleto Ancelotti va a ser el técnico de la selección del Scratch? De hecho, lo confirmaba ayer Ednaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol, quien dijo: es el mejor entrenador de la historia y ahora va a dirigir a la mejor selección nacional del planeta, Flaco. Sí, dijo que el técnico más victorioso de la historia del fútbol va a dirigir a la selección más victoriosa. A ver, yo ayer decía que pensaba que Carleto iba a demorar un poquito la firma para que se solucionaran todos los problemas judiciales de Ednaldo Rodríguez, que son bastantes. De hecho, ayer lo que dice acá la prensa brasilera, que también se sorprendió mucho con el anuncio, fue que en el fondo quedó claro que el anuncio de la oficialización de Carleto Ancelotti fue como para que Ednaldo se colgara una medallita antes de un juicio que tenía por la tarde, que finalmente se terminó postergando porque alguien enfermó, no sé si un juez, si un fiscal, alguien, pero terminó postergándose. Ojo que es un anuncio que también sorprendió al Real Madrid, porque estaba conversado que primero el Real Madrid anunciaba que no continuaba y luego lo oficializaba Brasil en sus redes sociales, en su página web, y en el Real Madrid se vieron bien sorprendidos por estos posteos en redes sociales donde ya se daba listo a Ancelotti en Brasil. Entonces, llamativo, sorprendió a todos, se da a entender que Ednaldo Rodríguez quiere sumar buenas noticias antes de que vengan las malas, porque se le vienen problemas por todos lados, denuncias de falsificación, de haber metido un familiar a trabajar en la Confederación, el haber, ya lo hemos hablado acá, le subieron un 500% los sueldos a los presidentes de las federaciones estaduales, que finalmente fueron los que semanas después terminaron votando por su reelección, conversando un amistoso con Rusia que está vetado por la FIFA. Entonces tiene como 5 o 6 flancos abiertos por distintos lados, y yo creo que ante tanta presión dijo: ya, tengo que pegar un golpe fuerte, y se hace este anuncio totalmente, entre comillas, a destiempo, o al menos no era lo conversado. Carlo Ancelotti termina la liga a fines de mayo, viaja al día siguiente aquí a Brasil y va a estar dirigiendo incluso en junio. Es bien extraño, porque en junio, por ejemplo, va a estar dirigiendo en un cuerpo técnico que va a contar con su hijo, David, que lo vemos habitualmente junto a él en el Bernabéu, en la Liga Española, pero luego no va a continuar con él, se van a separar, y aparentemente todo indica que el hijo de Carleto Ancelotti, una vez que terminen las fechas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas, va a buscar club en Europa, ¿ya? Bueno, es extraño. Lo cierto es que Carleto firmó un oneroso contrato, primas, pero por todos lados, ¿ya? Negoció muy bien, mejor que Cristian John Peñalillo, va a ganar 10 millones de euros
anuales si contabilizamos su salario, premios, etcétera, el sueldo número 13 que acá se paga. Y además tiene un bonus de que si llega a ser campeón de la Copa del Mundo, para él solito caen $5 millones. Así que al menos ya se hizo entre los coordinador y director deportivo de la Confederación Brasilera de Fútbol, se hizo una reserva de 50 futbolistas brasileros en el extranjero. Ahora Ancelotti simplemente tiene que seleccionar entre esos 50 y los futbolistas del medio local para su primera nómina, que va a ser en la fecha FIFA de junio. Qué golpe, Edson, al mercado técnico, ¿no? Y a nivel de selecciones, la llegada de un entrenador que tiene todos los pergaminos, los títulos, la experiencia, el recorrido, la jerarquía para asumir este desafío en Brasil. Ahora, evidentemente también viene la pregunta, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo va a ser la mano técnica de Ancelotti? Buscando encarar la última parte de las clasificatorias, Edson. O sea, ¿hay dudas de que Ancelotti es un gran entrenador? Ninguna. No. ¿Hay dudas de cómo le va a ir en Brasil? Todas. Esas cuestiones son las que llaman la atención y que tiene mucho que ver con las particularidades del fútbol. La idiosincrasia del futbolista brasileño es muy distinta, y es muy distinta el actuar de los jugadores en sus clubes a cómo llegan a su selección. Y la expectativa que tiene puesta en la selección brasileña y en los ojos del mundo también al llegar a dirigir al Scratch es muy grande. Yo creo que nos va a generar mucha noticia, va a ser muy entretenido, porque además es llamativo, pues ya le reservan 50 jugadores en una cuestión natural, en procesos que hay que hacer, que tiene que ver con cuestión de tiempo, para una nómina que viene ahora, el mes de junio, y ese proceso de un técnico que es tan importante en el día a día, a llevarlo a una selección en tan poco tiempo, porque además la exigencia en Brasil va a ser de inmediato, pues. No es esto de que lo van a esperar que tenga que jugar 6, 7 partidos para ver cómo se adapta su idea a la selección. Acá el resultado va a ser inmediato y los ojos del mundo van a estar puestos de inmediato. Entonces creo que va a ser súper atractivo el proceso que va a tener en Brasil, y va a ir generando expectación partido a partido, porque es muy alto lo que se espera de él. O sea, cuando uno dice llega un técnico de esta magnitud, Brasil va a apuntar a ser campeón del mundo, y hay algo que yo vengo diciendo hace rato. Además, Brasil está viviendo en estos momentos a la sombra de Argentina, cuando históricamente fue que Argentina vivía a la sombra de Brasil, que no me vayan a escuchar acá cerquita. Se me olvida dónde estoy. Pero es un tema. Hoy la selección más importante de Sudamérica está siendo Argentina, es el último campeón del mundo, y eso en Brasil sin duda nos gusta, y este tipo de movimientos tienen que ver con recuperar terreno perdido, que vaya que lo han perdido en el último tiempo los brasileños, porque no han tenido buenas clasificatorias para nada. Sí, bueno, ¿Quién es el nombre indicado? Dale, Flaco. No, que es un desafío tremendo, porque es un DT legendario, pero a nivel de clubes, ¿no? Es muy distinto trabajar a nivel de clubes respecto a lo que es el trabajo en selecciones, quizás en términos de periodicidad, ¿no? Con el club estás día a día viviendo la realidad del club y todo aquello, y quizás en selecciones es un poco más interrumpido, sobre todo si eres como Ricardo Gareca, ¿no? Ahí tendré que ver Ancelotti cómo se maneja, y porque es un desafío, porque en algún momento tendrá que, digo yo, que dar rienda suelta al producto local, ¿no? Al brasileirao, conocer la idiosincrasia del fútbol brasileño. Yo infiero que ahora no debe tener mucho conocimiento quizás del medio, si es que necesita, qué sé yo, un lateral de emergencia y se tiene que ir al Vitória, con todo respeto, y tiene que conocer el medio para poder funcionar, ¿no? Así que bueno, no me nombra al Vitória, Yerko. Con todo respeto a mi querido. Pero sabes que tiene mucha razón lo que plantea Yerko, porque seguramente jugando, o sea, dirigiendo el Real Madrid y haciendo un análisis periódico de los rivales que enfrenta en Champions, tiene mucho conocimiento de muchos futbolistas que están en Europa, pero ¿habrá visto algún partido de Flamengo o de Corinthians? Estando en el día a día del Real Madrid, me imagino que es muy difícil hacer algo así, o sea, medio incluso. Ahora, ¿hace cuánto suena en Brasil?
Sí, hace algo se debe haber interiorizado. Sí, porque, sí, y además con las tecnologías que existen hoy, con los compactos, con los software, ya desde hace más de algún tiempo debe haber. Esas tareas hoy Pero tú te lo imaginas no son tan difíciles. ¿Te lo imagináis medio obsesivo a Carleto? La verdad no, me lo imagino más que. Pero eso es sin conocer. Tal vez lo es. Eso es sin saber. Pero si es muy profesional. Y me imagino que en este tiempo, ya en el día a día y en lo que queda, va a estar viendo mucho de eso. Y no hoy, esa es la gran ventaja. Hoy no se necesitan ver partidos de 90 minutos para entender cómo juega un futbolista. O sea, los software que trabajan, los compactos de partidos, te hacen mucho más fácil y después te llama la atención algo de ahí, le vaya a ver un partido completo, ojalá al estadio, cosa que no hace nuestro seleccionador, pero te va cambiando la perspectiva. Bien. Oye, muchachos, a propósito de que estamos hablando un poco del fútbol argentino. José Tomás, dale, por favor. ¿Me interrumpe? Creo que para cerrar, creo que en el contrato hay un Brasil-Real Madrid como amistoso. Así que antes hacía mucho. Qué lindo partido. Antes hacía mucho. De hecho, andaba dando una vuelta ahí del Barcelona de Guardiola contra Brasil, capitaneado por Romario. Se podría dar este amistoso entre el equipo más ganador de Champions. ¿Y los jugadores brasileños juegan por el Real Madrid o juegan por Brasil? No tengo idea. Claro. Buena pregunta. Traiga la información completa, pues flaco. Y la nómina también te la paso. Oye, estaba mirando la tapa de Olé, Edson, a propósito, y antes de terminar, el partido de ayer de River Plate, ¿no? El que cerró las llaves de octavo de final del torneo argentino con un gol de Paulo Díaz a los centrodelanteros, a los 9, ovacionado el chileno, y un River que logra sacar adelante su partido, ganándolo bien, con goles del chileno Fernández y Acuña. Y bueno, y el muñeco hablando de que apareció la varita mágica y todo con un poquito de ironía, pero claro, nos quedamos con la ovación al chileno, pensando justamente, y a propósito que hablamos de modo selección, de Carleto Ancelotti y todo aquello que se viene. Sí, es buena noticia el gol de Paulo Díaz. Yo tuve la posibilidad de ir al estadio, finalmente a última hora no se dio, principalmente por los quehaceres que estaba realizando ahí en el hotel de concentración de Colo-Colo. Nos quedamos expectantes de la llegada de los jugadores, de quienes ingresaban. Se hablaba de que Carlitos Palacio iba a ir a saludar al plantel, situación que finalmente no se dio. Probablemente vaya hoy, sí lo hizo Claudio Baeza. Y en eso nos íbamos enterando del partido de River. La primera noticia, gol de Paulo Díaz, que genera mucha expectación. Acá preguntábamos, genera ambigüedades la figura de Paulo Díaz. Es como, y que ha sido como su paso también por River. Es como, tiene momentos muy buenos, y después baja, pero hoy como que hay consenso. Trajeron a muchos y el mejor de la saga es Paulo Díaz. Tiene que jugar Paulo Díaz. Eso sí se va repitiendo respecto a la actuación del futbolista, pero sí llama la atención. Pero igual bajé, porque acá estoy en pleno centro, típico de muchos kioscos, y esta declaración de Olé me llamó la atención del muñeco Gallardo, que la pregunta tenía que ver con cómo pudo cambiar River en tan poco tiempo, en estos últimos partidos, cómo cambió tanto. Sí. Tanto dijo, debe ser magia. Dijo, debe ser magia. Y después habla del trabajo, de los tiempos que hay que esperar para consolidar la idea, etcétera. Pero comenzó a vivirse esta nueva era de Gallardo. Me parece que desde el triunfo con Boca, de ahí cambió y no solo empezó a jugar bien River, ha tenido partidos bastante buenos, así que interesante para seguir. La semana pasada, si bien fue apretado el partido en Copa Libertadores ante Barcelona, porque fue un 3-2, el primer tiempo de River a mí me gustó mucho, jugó muy, muy bien, así que interesante lo que está pasando con el equipo del muñeco. Bueno, los cuartos de final del fútbol argentino además tendrá un cruce de chilenos con Boca, el Boca de Alarcón y de Palacios, enfrentando a Independiente de Cabral, de Loyola, como dices tú, que es de lo que más se habla ya, y también de Galdames, Rosario Central ante Huracán, el Huracán del Colo Gil, el River ante Platense, el Calamar que eliminó a Racing, el próximo rival de Colo-Colo, y Argentino Juniors enfrentando a San Lorenzo de Almagro. Partidazos al otro lado de la cordillera. Vamos a hacer el corte, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Yo sé que ustedes quieren saber
qué piensan los muchachos respecto de lo que va a ocurrir hoy día desde las 20:30 horas en aquel partido que va a enfrentar a la U ante el Carabobo, con Charles o sin Charles. Te lo vamos a estar contando. Y por supuesto, desde Buenos Aires, Argentina, todo lo que está girando en torno al presente de Colo-Colo y el partido de mañana ante Racing Club de Avellaneda. Hacemos el corte en este Metrópolis AM y seguimos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha.